desde y con recursos distintos. Son sintonías que, como les digo, son importantes y que creo que van a hacerse evidentes. Nos juntamos para pensar, porque se apoyan sus trabajos en la imagen fotográfica, ya sea por la presencia de ella, por su ausencia, que es muy significativa también, de evidencias y documentos de la vida familiar, esa pesquisa, ¿no? Donde se encuentran las cartas, donde se encuentran documentos que construyen nuestra idea, cómo terminamos siendo como seres humanos, seres de sociedad, en fin, y que nos preguntan o nos, esas, digamos, esas imágenes, esos documentos, también nos posibilitan algún tipo de respuestas, ¿no? Creo que todo esto, que es un tema muy, pues que nos compete a todos, han dado por llamar también melodrama, que es una palabra bien interesante, significativa en esta sesión de trabajo. Hay un primer tema, Sara, y es el elemento de la música, que no es un telón de fondo de audio en los trabajos de ninguno de los dos, que hora de la vida, ¿no? Que nos acompañan y nos determinan también en la historia personal, ¿no? Así que bueno, quiero cederles la palabra, quiero que conversa. Las preguntas que puedan surgir, hemos pensado que las puedan ir poniendo en el chat para luego, cuando terminemos o terminen ellos su presentación, que de ustedes como espectadores pues a esta conversación. Y bueno, les reitero pues la bienvenida y gracias, Sara y Leo, y les cedo la palabra. Bueno, si quieres, Sara, empezar a hablar un poquito de la música. Bueno, la de reproducción con Leo la tuvimos porque al charlar de los proyectos, además de las similitudes que vamos a contarles en el transcurso de las dos historias, tenían unas bandas sonoras muy particulares y muy melodramáticas que hacían parte como de la construcción. Atraviesan nuestros gustos, hay unas que no lo hacen, pero también hacen parte de estas historias que hemos escuchado que se cuentan y que comenzamos a través de nuestros proyectos. Entonces la idea era ponerla al principio porque no todas las canciones, pero muchas atraviesan cualquier parte del proceso de creación que tuvimos Leo y yo en cada uno de los momentos. Sí, es importante canciones que no nos gustan, pero pues en las que nos vemos representados en alguna etapa del proyecto o en alguna etapa del desarrollo de más proyectos desde estos que vamos a presentar. Nuestros proyectos arrancan con la búsqueda, más bien con el hallazgo de objetos. No buscábamos con ninguna intención, pero que al encontrarlos desatan toda una elaboración gráfica. En mi caso arranco este proyecto que se llama 6 o 7, con unas notas que me escribía con mi mamá. Estas notas, 7 años, y eran notas que nos intercambiábamos entre los dos a las horas de la mañana, cuando ella iba a trabajar, o yo le dejaba por las noches. La coloco aquí como para mostrar la relación que tenía con ella y cómo esa relación y lo importante a desarrollar en este y varios proyectos.
Ujú. Leo, ¿puedes leer lo que dice en ese texto? Sí, bueno, también es importante un análisis posterior que se le hace a la caligrafía, al dibujo y al formato. En esta primera dice, casi que ni la puedo... Usted, usted es... Espera que entra alguien. Ujú. Usted es fea y bonita. Ese es el resumen, Leo. Yo creo Sí. que esa es la carta a la madre, cuando tenía 6 o 7 años. Ujú. Y vamos a hablar de la siguiente, Leo. Bueno, yo creo que es importante hacer una aclaración. Leo y yo hacemos estos proyectos con ciencia. Eh, Son ambos trabajos de grado para la TADE, pero se hacen en contextos distintos y Ujú. es por medio de ciertas clases y del semillero que dirige Julián, que nos encontramos, comenzamos a charlar sobre los proyectos y salen estos dos, el mío porque estaba, lo sustenté en marzo de este año y Leo me muestra el proyecto de él y charlando comenzamos a darnos cuenta que comenzamos a, por medio de las cartas. Ujú. Entonces, digamos que las similitudes son realmente una sorpresa para los dos porque cuando estábamos haciendo, bueno, cuando éramos gente y pues tampoco hizo parte de mi proceso. Entonces, creo que Ujú. eso es un valor importante de Sara, hay una cosa en el encuentro de las cartas. Sería importante como que nos contaras un poquito, ya pues Leo nos ha hablado de esas cartas que él se escribe con su mamá cuando él tiene ese caso, como para Entonces, bueno, ponerle en contexto la carta como indagación, digamos, de un objeto, una evidencia primera en un proyecto. Ujú. bueno, entonces, mi carta también, Ujú. o más de una página escrita, pero la carta más importante para mí es esta que me escribe mi papá junto con cosas que me deja antes de irse de viaje, decide como dejar muchos objetos atrás, pues literalmente me los deja a mi cuidado y emprende un viaje y que venía dentro de una botella de vidrio venía esta carta y al leerla más que intentar reconocer o entenderlo, no tenemos la costumbre con él de escribirnos las cartas Ujú. ni hacernos este tipo de mensajes. Entonces, este fue para mí el detonante de Ujú. Claro, ahorita decías, son más cartas las que van apareciendo en tu búsqueda de documentos, como documentos de memoria y lugar, ¿no, Sara? A una búsqueda de unos espacios físicos, metafóricos, como también decías, y de una manera muy interesante en tu ejercicio, que casi se buscar los espacios y Leo en su indagación, y como bien lo has dicho, son dos recorridos distintos, no sincrónicos, digamos, no que van en simultáneo. Eh, las personas que habitaron esos lugares. Eso sería interesante como ponerlo un poco acá, Sara y Leo, desde cada uno de los proyectos que han llevado a cabo. la exploración por la relación con mi papá termina, como dice Beatriz, Ujú. en una exploración más hacia espacio donde fue que se generó el primer relato y Leo pues con la mamá. Ujú. Sí. Eh, yo centré la investigación de mi proyecto más, no en los espacios que se generaban, sino entre familia y algo que coincidimos con Sara, que son las dinámicas de familia.
cómo se forma una relación que es para cada uno. En esta otra carta también de ese proyecto se ve como esa primera percepción que tengo también de familia. Chiquito era como esa necesidad de seguir cuestionando cómo escribámonos más, sigamos por este medio comunicando. Entonces iba continuando como este desarrollo de relación, de vínculo. Ujú. Eh, Sara, eso parece del árbol, que eso es una metáfora y digamos, un tema muy bello desde lo fotográfico, ¿cierto? Y lo hemos hablado en muchos espacios y es cómo de alguna manera se replantean o se plantean el ejercicio de la imagen, no como una reflexión en este momento, no digo que en el futuro, pero donde no, o sea, hay una otra manera de abordar la historia, la memoria, volvemos a decirlo, la indagación en el álbum familiar, desde algo que está ya hecho, digamos, otro que nos registra en distintos momentos de la vida y luego alguien dice, esa niña que está ahí atándose el zapato, esa es Sara con 5 años, ¿no? Eh, ¿Qué detona esas preguntas? O sea, hay una reflexión, por supuesto, sobre la imagen y una nueva manera, no, ustedes son muy jóvenes, entonces es como esa reflexión del quehacer fotográfico. En esto entonces interrumpido por una reflexión sobre la historia y la memoria a través del documento. Sería muy bonito que nos contaran un poquito sobre eso, que esa ha sido como la gran investigación, digamos, o una que llevado a cabo por ustedes. Leo, si quiere bajar la siguiente. Entonces, se entiende como, o yo entiendo este ejercicio que hacen mis papás como cartas hacia mí, pero en realidad es un diario que lleva principalmente mi mamá, registran a través de puro texto y algunas calcomanías los últimos meses de embarazo de mi mamá y unos, creo que de mi nacimiento. Yo recuerdo la única vez que recuerdo a mi mamá enseñándome este cuaderno, que es un diario en un cuaderno escolar, en la que mi papá, curiosamente, ese día escribe, el día de mi nacimiento existía como una imagen fotográfica pequeña, que yo después cuando veo la sentimientos también un poco llevada o conducida por la manera en la que estaban dispuestos la carta dentro de la botella y todas estas cosas, a revisar mi colección fotográfica, recuerdos y bueno, toda la escena del Dramón, y me doy cuenta que en ese diario ya no está esa imagen. Y yo tengo, bueno, ahí había una foto mía. Entonces, en el momento no se da una profunda reflexión teórica sobre la fotografía, sino una confusión muy grande en el que me encontraba, pero luego me lleva a preguntarme si la desaparición de esa imagen fotográfica de ese diario puede controvertir mi participación, si en verdad era yo la que hacía parte de esta narración o si me perdí, si el, digamos, el vacío, muy entre comillas, que yo estaba percibiendo en esa ausencia de la imagen. En el caso tuyo, Leo, hay bueno, están las cartas, ¿qué otros documentos como evidencias, como es un poquitito de esa parte tuya como en equivalencia también de la investigación? Listo. Como dijimos, arranca con un análisis de este objeto, no se hace desde algo muy estricto, sino en mi caso arranca como de tratar, porque en mi caso la memoria pues es como algo que puedo ir construyendo, que puedo
Una cosa de la que coincidíamos con Sara es que estas cartas de por sí son imágenes. Entonces, no solo se va desde fotografiar, desde ilustrar, sino también desde esta investigación que hacemos del archivo. La foto que muestro es una de las representaciones de esas cartas en la que retrato a mi mamá eh, en su día. En esta foto estuve con ella, ya llevaba una semana con ella y pegada tomándole fotos hasta que se cansó y por una ventana. Entonces es como volver a construir una historia que puede ser inventada. Decíamos también esto como que esa memoria se construye diariamente, se construye siempre. Y en este momento pues estoy volviendo a construir esa relación con las cartas, volviendo a construir esa relación con mi mamá. Claro, y desde ese punto de vista, Leo, pues claro, esto se parte, o sea, hay un momento de que cada uno de los dos se plantea, bueno, se hace necesario como un ejercicio de construcción, de investigación, creación, pero atravesados por la propia. Quisiera preguntar, ¿esa pregunta inicial se resolvió un poco con el ejercicio o ha cambiado un poco el vínculo, la relación, la manera de ver esos que tiene uno tan cerquita que de otra manera? Pues Sara, no sé cómo lo percibes tú. Hay una cosa, Dale, disculpa, dale. Sí, antes sí. de que contestes, hay una cosa que coincide, que empezamos a ver en cada proyecto. Entonces ahí arranca como cada uno resolvió su drama en foto o desde una lejanía en un proyecto. Entonces, si quieres, Sara, arranca con el tuyo. Bueno, entonces, O, y deja ahí, Nicely. Pues la pregunta para mí es bastante compleja porque digamos que una pregunta que me era para mí muy sencilla, que era si la imagen era evidencia de mi participación, que no es una pregunta para nada sencilla, pero yo decía, bueno, si la puedo resolver, como que le pongo chulito a este dolorcillo y sigo. Pero resulta que pues en un proceso de investigación tan y no fue intencional que yo dijera no voy a desplazar como la interacción que tengo con mi papá o con mi mamá y no voy a ir hacia ellos a algo un poco más cercano, sino me voy a ir a investigar porque dónde está depositada realmente mi nostalgia, dónde yo quiero ponerla en proyecto, porque así como yo digo que yo tenía instaurada en mi memoria que era una fotografía mía de X tamaño, de cierto ángulo, un recuerdo por mis propios, como mi propio cariño por el mismo recuerdo, por la misma imagen. Entonces yo llego a desplazar un poco resarcir o reconstruir una historia directamente con mis papás o con mi papá directamente y utilizo los objetos para comenzar a primeros contenedores de esa memoria, pues en el cofre que está ahí, la botella, que me tocó poner esa imagen porque el trasteo y la botella está dentro de él, entonces tengo solo como esa foto de registro y esa imagen que está ahí es del el diario original, entonces principales de una carta que es la representación final de una imagen que no está, que estaría contenida en el tercer objeto.
Y Leo, en tu caso, esa pregunta se resuelve de alguna manera, esa reconstrucción, para nada, o sea, lo que quiero decir, o la pregunta no va a que sean vínculos resquebrajados o que hayan sido afectados, decide pensarse y replantear, ¿cierto?, lo que ha construido, lo que se ha construido como en la intimidad de la familia. Entonces la pregunta es un poco esa, Leo, o sea, ¿cómo, si crees que ha permitido ese encuentro con Nancy de otra manera, o cómo lo percibes como a día de hoy, que somos seres en construcción, por supuesto? Proyecto es más o menos del 2016, Uh -huh, 16, 17. Tuve este primer como descubrimiento uh -huh, que no solo cambió la relación que yo quería transmitir en el proyecto, sino también cambió de mí. uh -huh, O sea, uno tiene una percepción de pequeño, tal vez de una relación con los padres o con la mamá, de mía, uh -huh, pero yo al indagar en este proyecto veo que desde esta etapa ya tenía como unas dudas, unos cuestionamientos de ese modo uh -huh, fuertes a no solo la relación entre los dos, sino a la misma relación mía, como individuo. Digamos, en esta escribo a ella muy normal, pero que ahora acarrea un peso mayor, que dice que qué pasaría si yo muriera. Entonces, de que este proyecto no solo es una cosa de buscar esa relación con una persona o con la familia, sino se va más allá porque de la relación de yo cómo me estoy viendo. uh -huh, Entonces, pues por ahora no se ha resuelto uh -huh. el proyecto, sino que esta cosa sigue y sigue. Y bueno, más adelante vamos viendo cómo va fluyendo. Uh -huh. Muy interesante lo que dices, Leo, o sea, de que puede uno ponerla en el otro o en la otra, sea la mamá, sea el hermano, etcétera, pero que también es un espejo donde se devuelve la pregunta a uno mismo, ¿no? Creo que lo repito, y es poder pensar cómo aquí la fotografía atraviesa la experiencia de vida, pero también el ejercicio, si se quiere, plástico y creativa, ¿no? Ustedes dos que son, digamos, muy, muy interesantes en cuanto siempre lo hemos dicho, tienes otros pluses con la imagen en movimiento, pues Leo con la ilustración, cómo perciben o sienten esas otras experiencias narrativas con unos usos y unos lenguajes distintos y significativos a lo que el común de la gente podría entender, ¿cierto? O sea, aquí estamos hablando de una fotografía que es documento, pero también es una fotografía construida. También ahorita Sara decía, pues no sé qué tan verdadero o no sea, o no verdadero sea. Entonces no podría esos documentales, cierto que estoy diciendo es un atrevimiento, pero bueno, ¿cómo ven ustedes la fotografía en esa galaxia en la que se mueven ustedes? Construcción de sentidos de la imagen, Sara. Pues digamos que gran parte del proyecto para mí fue escribir. Escribir una especie de manifiestos a mi mal genio porque había esta confrontación de no saber cómo partir en ausente y no porque me hicieran falta referentes, quizás porque afortunadamente siempre, digamos, tengo que darle mucho crédito a Julián, que es una biblioteca. Pero miedo
convertir en una carrera de fotografía donde antes estaba la tecnología y la formación era continuamente producir imágenes, enfrentar, me voy a enfocar primero en no hacer una producción fotográfica y el grueso del proyecto se va a quedar en una página, yo intuyo que es un rastro de cinta al principio, y me voy a lanzar de cabeza a escribir sobre un hueco en una página. Importante para mí escribir, y luego haciendo la indagación teórica, el trabajo escrito del proyecto fue un gran soporte para mí, por la escritura de cómo me imagino yo las imágenes de mi infancia, lo que me ayuda a construir el artefacto y a darle un poco más de sentido a que me encuentro, que es esta, gracias Leo, que también como partiendo un poco del estudio, un estudio muy básico de rastreo, la persona que estaba como representada en el proyecto era mi papá, y yo el sujeto que reconozco en esa imagen es a mi padre, y las palabras, digamos que en un principio me ayuda a hilar y decir como, bueno, es que quizás yo puedo completar este vacío, esta página vacía con esta imagen fotográfica. Que al principio es un poco enredado. Primero, pues por lo menos para mí es la primera vez que no me quedo solamente con hacer teorías sobre la producción de un artefacto, pero es en cierta medida una manera también de responder un poco la pregunta que hiciste antes, y es, me cambia por completo, pero también cambió mi interacción con mi propio archivo, con mi propia colección fotográfica. No solamente la cuido más ahora, sino que tengo una lectura completa, produce familia de nosotros y de las que hago yo. Sí, hay una cosa que, disculpa, una cosa que rescatamos entre los dos, que el archivo fotográfico como como esta primera imagen para arrancar. En los dos, el archivo es importante porque nos llevó a la experimentación. El encontrar imágenes, el encontrar textos, nos abre como el campo de producción, puede ser, o de investigación, a no solo hacer fotografía, a hablar del texto, como decían mis cartas, a hablar de los símbolos, a hablar del ruido de la imagen, que eso se puede transmitir en muchas cosas. Yo haciendo ilustración o otros lenguajes que parten, creemos los dos desde este archivo. No tiene un solo lenguaje, pues es multilinguaje. Pues es como lo que nos ha ayudado a, como lo que queremos hablar también ahorita de soporte. Claro. Sí, Leo, yo creo que es importante poder decir que aquí hay un ejercicio experimental, las transversalidades, los sentidos, atravesado por lo emocional que supone uno ponerse también como objeto de estudio y investigación, obviamente. Eso no lo hace cualquiera, o sea, eso es valiente, ¿cierto? Ponerse ahí como en el corazón de la experimentación y el ejercicio. Sí, hablemos un poco de eso, de cómo fue como la construcción de arte. Sara, un poco como siguiendo esa pista de la búsqueda del espacio, ¿no? El espacio imaginado, recordado de la infancia, pero vuelto objeto, obviamente. Leo también esa construcción, digamos, de artefactos y también con unos soportes que sostienen la foto y sostienen el sentido y la palabra. Entonces, esa consolidación de lo experimental que se vuelve obra. Uy, un momento que se me trabó. Yo lo que comienzo a hacer con la imagen
que me encuentro, porque igual el rastreo que puedo hacer plástico en el momento, como que más allá de identificar las cintas, no, y pues de escribir acerca de la imagen imaginada que tenía yo de mi recuerdo de infancia, no podía ser. Decidí de coger esta fotografía que encuentro y dividirla en las partes que yo consideraba que eran los índices es un ejemplo de ya una de las últimas etapas de la experimentación de la foto. Entonces, como dije ahorita, la foto estaba, pues me reconozco yo, reconozco a mi papá, reconozco un detalle que tiene, son como un índice de bienvenida para mí, lo que también me acerca un poco a que la escena que se representa en la fotografía es muy cercana a la descripción de las decoraciones, bueno, todo. Y aparte de eso, pues mi proyecto está atravesado por el estudio del tránsito. Yo manifiesto proyecto también que una de las razones por las que siento mi noción de familia fragmentada es porque posterior a la separación de mis papás, yo comienzo a mudarme mucho. Es realmente tan sencillo como separamos todos y nos separamos en cierta medida también de los espacios que habitamos. Entonces, a partir de esos trasteos comienzo a buscar inconscientemente esta narrativa de familia que se pierde. Y el proyecto también se trata un poco de atravesar por esa sensación de pérdida. Entonces, de esa fotografía en 6 partes y hago una fotocopia de cada una de las 6 partes, hago 6 fotocopias. Una, la máquina necesita cada vez menos tinta porque recibe cada vez menos información. Entonces fue uno de los ejercicios principales que le hice a la foto encontrada y el efecto que tiene la fotocopia sobre la narrativa, el tema de quitarle un poco lo sacro a la foto y replicarla y experimentar con ella. Y claro que es un recuerdo, era necesario para el proceso atreverme a quizás no coger y romper la fotografía original, pero sí sacarle fotocopia y revisar minuciosamente cada uno de los. Esta fue una de las etapas por las que atravesó esa fotografía. En mi caso, una de las cosas en coincidimos, ¿no? Fue el soporte y fue la utilización como de estas transparencias que para ambos quiere significar una cosa, percepciones cercanas y lejanas. Eh, yo con las fotos quiero es contener el sujeto en esa foto. Me interesa son las relaciones que estoy formando o que estoy reconstruyendo con esas personas. Entonces utilizo como el siguiente paso de este proyecto, ahora con mi abuela, y pues con mi abuela y con mi mamá, en el que quiero un poquito enclaustrar, quiero meter ese momento en la foto, en esta transparencia, que es algo que pues descubrimos también con Sara, que se parte, que ella habla es de los espacios, de esa ausencia en los espacios. Profe, tienes el micrófono cerrado. Sí. Entonces, ahora, ya, gracias. Sara y Leo, que esa búsqueda de ese soporte, ¿no? De ese soporte que hace tangible la imagen, o sea, que la contiene, que la apoya, que o sea, hablas tú de transparencia, Sara habla de, de desvanecer, ¿cierto? De cómo esa imagen se va diluyendo, digamos.
una memoria también, como a esa memoria que es frágil, que también se pierde, que se extravía. Hablamos de unos elementos que son sí, el vidrio en algún caso, el acetato, que también son finitos, digamos, en ese sentido. Sara, no sé cómo lo percibes tú, ¿no? Como una cierta metáfora también ahí, que tu artefacto de arte pues es el cartón, por ejemplo, que es vulnerable a un montón de cosas. Yo, digamos que el material porque y recibí muchas preguntas y mucho feedback afortunadamente en el proceso de mis compañeros de tutoría que me decían, pero yo nunca me he trasteado. Entonces, digamos que la discusión y lo problemático para mí era porque yo quería y siempre quise que se entendiera que era un trasteo de mi casa o de mis casas de la infancia. Al final termino quedándome con el cartón porque yo sí, la mayoría de mis trasteos han sido en puras cajas. Y me gustó mucho la posibilidad que tenía la caja, me gustó mucho la posibilidad que tenía la interacción con con todo este ejercicio un poco de parsimonia de el ritual de empacar y desempacar, que era finalmente lo que yo estaba. Entonces, aquí es donde me atraviesa un poco también los ejercicios de ilustración. No es un trasteo ilustrado el proyecto, pero sí fue muy importante poder poner en una imagen a través como de, de lo que logré hacer con mis manos, como de trazar, bueno, aquí voy a hacer esta composición, voy a hacer estos planos, de una estructura que funcionara con cada una de las preguntas y terminó siendo enorme porque las preguntas terminaron siendo muchas. Pero entonces, digamos, la hora de fotografías es solamente una, y los otros niveles corresponden a las preguntas que soportan ese elemento fotográfico. Termina siendo un poco contradictoria para mí y creo que es natural en el proyecto porque todo el proyecto fue dicotómico. El proyecto está diseñado, el traste en nada es aparentemente ligero, pero desensamblarlo y cargarlo todo es pesado. Yo lo puedo cargar, la idea era que yo sí tiene un peso importante y claro, el cartón lo afecta la humedad, tiene ya desgaste, se golpea las esquinas, es completamente vulnerable a hacer, independientemente de si era cartón o si era un material también más ligero quizás. Mi idea no es hacer un artefacto que perdure, pues, de todo el proyecto. Leo, y en tu caso, esa construcción de artefactos también de producción final. Todo el proyecto va en este desarrollo de imágenes contenidas. También lo propuse desde las cajas, pero pues como estaba utilizando una cosa un poco más gruesa, también transparencias, pero una cosa más gruesa, esto eran como unas cajas de luz. En este punto, digamos, aquí es donde va vuelve esto a buscar a esta cosa del hallazgo, en el que tengo esta carta que iba a ser para otra cosa, pero que ella muere el año pasado y me queda esa carta ahí y me queda la foto de ella que iba a desarrollar con este proyecto. Listo, entonces tengo el hallazgo, tengo esta primera idea de la que parte una cosa, pero que en el transcurso de este proceso investigando en otra cosa, digamos, en el primero de 6 o 7 buscaba una relación con mi madre y al final estuve encontrando una relación conmigo mismo. Pues Leo, aquí me parece que tendríamos un montón de
más posibilidades de más preguntas. Creo que el tema melodrama es bien interesante. Tenemos en el chat a nuestro querido Julián Velázquez, que nos dice que debemos dejar aquí, que somos puntuales, muy puntuales, pero que estamos, bueno, que ustedes deben estar en el... No, en ningún momento estamos cortando, no. Ay, es solo dejarles una invitación, para nada. Sí, no, no, perdóname, ustedes tranquilísimos, el sí. tiempo lo llevan ustedes. No, no, no. Qué pena si lo que interrumpo así. No. Ya que pasó, no, 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 en ningún momento es eso, disculpen. Es solo un mensaje que dejamos. Hola, Julia. Hola, Juli. Melodrama. Por Y es supuesto, para el que tiempo es de tengan ustedes. todos en cuenta que en el chat está el link porque hoy es el lanzamiento del Corrientazo. Entonces, Vale, para vale. que Listo, no. Sara, señor. ¿Quieres seguimos con resultados? Claro, claro que sí. Ya hablemos de melodrama, como dices. Exactamente, dale. este fue el montaje que hice, ya con todos los mecanismos, porque una cosa era, bueno, como poner todas las cajas y apilarlas, que no es tan fácil, aprendí a las malas, eh, pensándolo, y construí una especie de, como de montón, puede recorrer 160 grados y tiene un mecanismo chiquito, ya sea de luz, una cajita con algunas fechas, hay una construcción del proyecto. Ahora lo dejo, es un mapa y se puede recorrer el trasteo por cada nivel, son 5, representa cada etapa de las preguntas que me hice. Se ve ahí como que están ahí viendo las que están más alargada, es la caja que contiene los acetatos, porque Leo escogió vidrio, yo escogí acetato para imprimir las imágenes. Era un poco más que encapsular o recontextualizar una imagen de, no sé, en vidrio, en otro tipo de cosas. La mía es una simulación de una mesa de luz y pues obviamente es muy grande en comparación a un negativo de rollo, pero la idea es que se pueda de esa mesa de luz como si fuera un negativo gigante donde está partida la foto en 6 partes con 6 pisos de profundidad también. Entonces, que se pueda explorar. Vale, muy bien. Y Leo, yo creo que sí, háblanos de la producción final. ¿O crees que el contenedor, que me parece como palabra y como Sí. metáfora muy, muy importante, Leo? Pues bueno, volver a lo que nos unió. Como te contaba ahorita, el proyecto que estaba empezando a desarrollar ahora con mi abuela, pues quedó cortado, quedó ahí a medias. Entonces, pues rebuscar cómo estaba yo tratando esas relaciones. Acá vuelvo a buscar el archivo familiar, en este caso el de mi mamá. Una de las fotos que tengo es como ese resultado al que llegué, que es una cosa que quiebra, que relación de que se plantea, que me planteo yo mismo, que es esta. Digamos, esta primera caja es donde pequeña. Este es como el resultado de lo que yo estoy haciendo en este momento, que es la recopilación de archivo y sus distintos lenguajes que contiene ese archivo. Y desde acá es donde voy a partir ahora en adelante del proyecto que tengo, que es como esta imagen que marca su fecha de nacimiento y pues lo que sigue. Pues ahí va, es como que pues esto es un archivo que se puede catalogar en una caja, pero también es un
una relación que se transa entre ella y yo, entre ella y mi familia. Ujú. Leo, ¿y ahí encuentras también documentos, también cartas, o qué otros elementos como que te están Sí, permitiendo? y una importante que pues no mostré acá, que pues todavía no sé cómo mostrarla, es una carta de mi papá a mi mamá. Sí, no tengo memoria de eso, pero al leer la carta, analizar más como el lenguaje en el que está escrita, la siento como una cosa muy lejana. Y es como la papá, porque él, además de que vive muy lejos, no lo he considerado nunca como un padre, sino como un hermano mayor. Entonces, al volver a esta cosa del archivo, al volver a mirar que el archivo está reconstruyendo ideas de roles dentro de la familia, me encuentro esta cosa con mi padre que es algo que, pues, es muy actual, partiendo de nuevo para seguir este proyecto. Muy, muy interesante, Leo. Sara, tú tienes tu botella donde tienes ahí un montón de elementos y bueno, creería que sigues en esa pesquisa también, o cómo vives ahorita, más bien como de esos elementos que te siguen dando sentido en esta construcción. Pues, digamos, ahora el estar de alguna manera encerrada en un espacio, porque el proyecto, dentro de todas las razones por las que comenzó por una molestia en mis cuatro paredes, en las actuales. Entonces, creo que ha sido también una manera de preguntarme de nuevo por los espacios que habito, y ya partiendo con y de poder poner a través de la narración o a través del experimento, darle imágenes, formar narraciones con este tipo de materiales. Entonces, de realidad para mí, porque yo, bueno, antes de hacer este proyecto estaba muy enfocada así en hacer como exploración teórica y experimentos plásticos con narración de familias que no eran aparentemente la mía. Entonces, un trabajo documental sobre una señora que tenía un oficio específico, sobre otro señor, y luego cerrarme un poco a explorar las preguntas que tengo. El mundo se cierra y me recuerda como, no, espérate, como de pronto hay otras cosas que no solo un poco de la mano con el nombre de la charla, que es el por qué a mí, por qué solo a mí, por qué me has abandonado, Señor. Pues que es un estado, es un punto, pero creo que es completamente válido decir como pues esto me duele específicamente a mí por esto, pero de hecho nos dimos cuenta con Leo que pues no solamente soy yo y no solamente es él, y no es, pues no es una cosa particular que nos pase solo por ser nosotros. Creo que también es algo muy chévere, conectar con otras familias, pero que tienen conexión con otras narrativas y con otro tipo de rupturas y otra representación de tránsito. Sí, una cosa en la que coincidíamos era que Velázquez. Y pues esto partía de un semillero de ilustración en el que se analizaba imagen, decíamos que se analizaba fotografía, pero se producía era ilustración. Que esta producción se puede transar de cualquier forma. Esto se puede hacer desde lo que estamos haciendo de construir espacios o construir personas a cualquier otra cosa, a cualquier otro lenguaje. Entonces también por qué a mí es como, ¿por qué no también desarrollar esto? ¿Por qué no hacer sino investigar foto? Claro. Eh,
sí, que es con lo que habíamos empezado, ¿cierto? Que es como pensar en lugar de lo fotográfico, ¿no? Que eso también es tan cerquita o tan lejos, que también lo has dicho, Leo, ¿cierto? Cuando está uno tan cerca o tomando distancia para poder entender eso que está pasando. Y bueno, creo que poder incluir esto que con Sara, que lo hemos, bueno, se lo he leído, se lo he escuchado, ¿cuándo se vuelve esto melodrama? O sea, ¿cómo aparece esa manera de abordar eso que estás diciendo, que ahorita lo acabas de decir, Sara, o sea, algo que también puede ser muy doloroso? ¿En qué momento aparece atravesado también? Decía al inicio, pues es que son canciones que nos han perseguido, no, eso no significa que nos guste, que también es muy importante eso, Leo, que es el cerca y lejos, me gusta, no me gusta, me peleo con eso, que nos cuenten eso, ese melodrama, cómo se hace explícito, cómo aparece, o en fin, que nos cuenten un poquito. ¿Quién empieza? Dale, si quieres, Sara, Bueno. tú. Bueno. Para mí, yo necesité desde algún punto donde yo dijera, bueno, estoy enojada, estoy hablando con tristeza, estoy burlándome del documental, desde donde me voy a parar. Y desde el principio, desde que comencé a escribir las cosas que me hacían enojar, lo que me ponía feliz, lo que me ponía nostálgica, unos índices de puesta en escena melodramática, de un guión, de unas escenas, de un teatro que hacía que crecía, telenovelas, a canciones, a música que de pronto en primera medida no es tan cercana porque pues en mi familia mis papás escuchaban mucho rock y en mi infancia no se escuchaba, pero luego sí que soy mucho más cercana a las historias que narran esas canciones. Igual. Entonces, yo necesitaba construir una narración para decir, bueno, me voy a montar este teatro, pero necesito ponerle orden. ¿Quién va a ser el villano? Si hay villano, si no hay villano, si se le va a caer a alguien un piano en la cabeza, necesito ponerle orden. Y la construcción de los guiones desde el melodrama, porque toda la comunicación de los sentimientos, al menos acá, de estas dinámicas de familia, se universalizan con el melodrama de telenovela. Entonces era mucho más fácil desencriptar como todas estas sensaciones que yo comenzaba a tener, que era como, pero esto solo lo entiendo yo porque esto es humano. No voy a hablar desde algo que yo pueda compartir. Entonces por eso también hice la creación como del teaser del proyecto como en clave telenovela, porque un poco se trata de eso. Entonces es por ahí por donde empieza el melodrama a llegar al proyecto. Pasó es algo como en lo de no reconocerse en ese hallazgo. Y al volver a releer las notas, las cartas, igual que las fotografías, que es un documento fiel, que es algo estable. Pero al volver a leer esto, pues me doy cuenta que no tengo ni idea quién es el que es, ni siquiera desde la letra, ni desde el dibujo, ni desde lo que significa, quién es esa persona. Entonces, con la foto o construir una historia a partir de esto que encontré. Entonces, pues todo esto también es un drama de volver a inventarse cosas, de volver a inventar su pasado casi, construyendo desde muchos lenguajes. Por eso recalcamos como que la lista, que la música es importante porque es uno de esos lenguajes que está transando nuestra personal, nuestro desarrollo de proyectos y de cómo es como una forma de investigar, además de producir.
Entonces es eso, como el no reconocerse que lleva a crear, que lleva a crear desde algo que puede estar ya hecho. Ujú. Muy interesante escucharlos a los dos. Y creo, Leo, y también, por supuesto, Sara, que la música nos ha determinado, que o sea, nos ha vuelta atrás y mirar, sin duda, eh, lo que nos ha acompañado, lo que hemos vivido. Eso me parece supremamente interesante. Creo que hay la playlist en esa construcción de los dos. La banda sonora de Sara, que no la podemos escuchar, pero que es un temazo que con su loop nos acompaña un montón en el interesante. No sé si ustedes quieran ya. Enojar, lo que me ponía feliz, lo que me ponía nostálgica. Los índices de puesta en escena melodramática, de un guión, de unas escenas, de un teatro que, que hacía que crecía, telenovelas, a canciones, a música que de pronto en primera medida no es tan cercana porque pues en mi familia mis papás escuchaban mucho rock y en mi infancia no se escuchaba, pero luego sí que soy mucho más cercana a las historias que narran esas canciones. Igual, entonces, yo necesitaba construir una narración para decir, bueno, me voy a montar este teatro, pero necesito ponerle orden. ¿Quién va a ser el villano? Si hay villano, si no hay villano, si se le va a caer a alguien un piano en la cabeza, necesito ponerle orden. Y la construcción de los guiones desde el melodrama, porque toda la comunicación de los sentimientos, al menos acá, de estas dinámicas de familia, se universalizan con el melodrama de telenovela. Entonces era mucho más fácil desencriptar como todas estas sensaciones que yo comenzaba a tener, que era como, pero esto solo lo entiendo yo porque esto es humano. No voy a hablar desde algo que yo pueda compartir. Entonces por eso también hice la creación como del teaser del proyecto como en clave de telenovela, porque un poco se trata de eso. Entonces es por ahí por donde empieza el melodrama a llegar al proyecto. Pasó es algo como en lo de no reconocerse en ese hallazgo. Y en volver a releer las notas, las cartas, igual que las fotografías, que es un documento fiel, que es algo estable. Pero al volver a leer esto, pues me doy cuenta que no tengo ni idea quién es el que es, ni siquiera desde la letra, ni desde el dibujo, ni desde lo que significa quién es esa persona. Entonces, con la foto o construir una historia a partir de esto que encontré. Entonces, pues todo esto también es un drama de volver a inventarse cosas, de volver a inventar su pasado casi, construyendo desde muchos lenguajes. Por eso recalcamos como que la lista, que la música es importante porque es uno de esos lenguajes que está transando nuestra personal, nuestro desarrollo de proyectos y de cómo es como una forma de investigar, además de producir. Entonces es eso, como el no reconocerse que lleva a crear desde algo que puede estar ya hecho. Muy interesante escucharlos a los dos. Y creo, Leo, y también, por supuesto, Sara, que la música nos ha determinado, o sea, nos ha vuelta atrás y mirar, sin duda, lo que nos ha acompañado, lo que hemos vivido. Eso me parece supremamente interesante. Creo que hay la playlist
en esa construcción de los dos. La banda sonora de Sara, que no la podemos escuchar, pero que es un temazo que con su loop nos acompaña un montón en el interesante. No sé si ustedes quieran ya para ir cerrando, poner alguna canción más. Yo también creo que les hacemos la invitación a los que nos están acompañando y muchas gracias. Creo que podemos abrir micrófono, preguntarle Sí. también a Sara, o no sé si Sara o Leo también quieran añadir algo más en este momento de la charla. No mucho, ahora quiero preguntar. Ceder la palabra, no sé si por aquí estará nuestro querido Julián, que yo le entendí mal el mensajito, pero no sé si estés por aquí y está en muchas partes a la vez. No sé si estabas, tal vez no está Julián, pero No, creo que pues, sí está Rosario, tú estás por aquí, ¿no? Estoy. Siempre, y bueno, tenemos un montón de amigos, tenemos a Sandrita Suárez, a Laura, etcétera, y un montón de gente que se me escapa, que muchas gracias. Pero bueno, no sé si ustedes quieren la ruta de dos procesos tan interesantes en investigación desde la imagen con la imagen como excusa, etcétera. Pero bueno, un tema muy interesante. a ver en el chat. Si quieres ahorita leerlas. Ahorita, vale, claro que sí, vale. Entonces, Rosario, si tú quieres. Sí, Beatriz, gracias y gracias. Sus proyectos, el de Sara lo conocía bien de cerca, Leo el tuyo no, pero sí veo desde donde tienen una cantidad de puntos de encuentro. Trata a veces de jugar, de estar un poco afuera de lo que ustedes proponen y ver cómo desde la fotografía y cómo desde las tan personales, pero que siendo personales también nos tocan a todos, porque finalmente eso nos pasa pues con las de niños, etcétera, pero es muy rico ver cómo ustedes le dan esa estructura y esa profundidad desde los ámbitos teóricos, pero también cuando nos lo ponen al frente, cómo a la vez que se cuestionan ustedes y descubren, y esto que decías tú, Leo, yo no me reconozco en esas cartas, o ese no soy yo, bien le pasan. Y me parece súper rico, enriquecedor, además, que es viniendo de una profesión y de un estudio, ustedes mismos declaren que la investigación hace parte de lo que hacemos, que la escritura hace parte de lo que hacemos, y que entonces, pues muchas gracias por haber compartido con todos nosotros sus proyectos, me parece, insisto, muy enriquecedor y muy agradable. Entonces, muchas gracias y gracias, Beatriz, por estar ahí en esa moderación y en esa conducción de la conversación. Y gracias a... Rosario. No. Gracias, Rosario, por tus palabras. No sé si quieren añadir algo. Y sí tenemos dos preguntas que si quieren comentar respuesta a lo que hay en el chat. ¿Algo para añadir, o Leo? Hacer como un comentario acerca de lo que dice Rosario, y es un poco comentar por qué estamos acá charlando de estos proyectos. Ajá. Y es porque yo hice parte de la muestra cierre de la imagen que se dio hace 15 días, creo. Bueno, que fue entre hace 8 y 15 días. Sí, y en esta muestra, procesos de creación desde ilustración y desde imagen, y nosotros dos que hemos sido parte del semillero sabemos, como se dijo durante la charla, que una parte muy importante de los procesos de toda la investigación que hace Julián, pero que también hacen los proyectos de grado de muchos de los chicos de diseño gráfico y bueno, en fin, parten de imágenes fotográficas. Entonces, de alzar la mano
y decir como, bueno, estos no son precisamente proyectos ilustrados, pero sí que tienen mucha influencia de los procesos de investigación que surgen a partir de estos como ámbitos. Entonces, como que también queríamos poner un poco eso sobre la mesa y por eso esta charla se está dando dentro de esos procesos también. Claro que sí, Sara, muy interesante. Bueno, las preguntas van... Vale, bueno, tenemos una pregunta de Camilo Español, que les pregunta cuál es la importancia de la nostalgia como categoría dentro del impacto que tuvo en la finalización de las piezas. Creo que una de las cosas, como están siguiendo los proyectos, es resolver algo. Decíamos con Sara como que ha cambiado un poco la percepción familiar, ha cambiado cómo percibimos a ciertas personas, y pues es algo que tiene que pues va por todo el proyecto, no solo desde un inicio, sino como que nos está cambiando, como desde lo plástico, pero también desde lo personal, proyecto hagamos. Claro Yo creo que en mi caso, pues la nostalgia es el hilo conductor del proyecto. Yo no la puse como la categoría principal porque me aferré como a categorías de narrativa y de puesta en escena, pero la nostalgia y las derivaciones como de las sensaciones y el estado nostálgico es la razón por la que comencé a indagar sobre algo que me dejó mi papá. Es decir, existió la posibilidad de que yo dijera, bueno, pues estas son las cosas de mi papá, las voy a dejar acá, pero esa sensación de lejanía, de extrañarlo, de decir, bueno, voy a abrir, voy a mirar, porque estoy melancólica, pues está súper presente en todo el proyecto, y el impacto en la finalización de la pieza creo que en mi caso es enorme, porque es de la nostalgia, de tener algo que ya no pueda tener más. Gracias. Creo que claramente creo que ya han dado usted respuestas, pero bueno, dice, ¿estos proyectos tienen alguna finalidad más allá de ser un... Pues, hay una cosa chévere que salió del proyecto en estas semanas de estar hablando con Sara. Nos han llegado como otras construcciones de familia diferentes a las que tenemos los dos, pero que se están uniendo en esta cosa de producir una parte del archivo. Entonces, pues decíamos con Sara que hasta podemos hacer un semillero de dramas acá con todas las historias. Dramas fotográficos, abrimos. No es una invitación formal que ya lo habían ustedes planteado, y claro, creo que sí, o sea, se hablaba de invitarlos, sí, al semillero de dramas. Yo creo que por los datos de contacto que hay que ponerlos, por supuesto, en el chat. Algo has puesto también, Leo, o sea que bueno, también daríamos el semillero. Sí, Rosario. Genial, me parece, apoyo totalmente, porque yo creo que en la pregunta casi que yo se la devolvería. ¿Cuál cree que puede ser la finalidad de un proyecto como estos? En el fondo, ¿cómo aquí hay unas herramientas de análisis de la imagen? Pues hacen una indagación desde lo personal, nos están mostrando a todos cómo, desde este análisis y desde esta atreverse a indagar en archivo y estas maneras de indagar, porque pues no es una indagación tampoco
aleatoria, aquí hay una estructura muy fuerte y muy también con unas bases. Nos puede entrar en otras dimensiones y en otras dinámicas de esto que llamamos terapia personal. Así que me parece genial de inaugurar el semillero. Me pido ser una de las participantes. Voy a hacer aquí pero les acabo de compartir un link que tiene un recorrido realmente muy bello por los proyectos de grado que se presentaron con énfasis en imagen e ilustración, y ahí van a poder entrar al de Sara en ese momento de entrega. Yo quisiera agregar algo a las respuestas, y es que, digamos que parte de simplemente venir y presentar como el resultado, la importancia, es porque es un proceso que parte de lo académico, de una investigación. Ambos llegamos y todavía estamos muy habitados por una representación muy común de álbum de... Bueno, no es, se ha controvertido y han habido muchos trabajos y los tenemos ambos de referentes que representan de muchas maneras el álbum familiar. Nosotros partimos de esas representaciones de álbum o de exposiciones que ya hemos visto, y lo que estamos intentando es un poco también atravesados por lo que dice Rosario de una investigación, intentar construir representaciones de narrativas de familia con archivo y con álbum familiar, por decirlo de alguna manera, desde otras perspectivas. En mi contexto, que soy de la primera promoción de egresados de la carrera profesional de foto de la Tadeo, como tiene un valor académico para mí, pudo, por el susto que da no estar produciendo imágenes, quizás haber salido muy mal, pero salió como con una respuesta muy grande y me siento muy contenta, que realmente es muy difícil y en ciertos casos sorprende, pero es una suerte de novedad aproximarse a un archivo de familia desde esta una investigación teórica. Sí, aparte vimos que esto puede tener entregas. Pueden haber pequeñas entregas de resultados que vamos... La investigación de un archivo familiar, de un álbum, de unas notas, pues abre mucho el campo para seguir desarrollando proyectos. Entonces... Claro, yo quisiera añadir ahí algo fundamental, y es cómo la imagen necesita ser pensada, o sea, porque es necesario más ahora, ¿no? En un momento en el que la fotografía requiere de reflexión, de escritura, de apreciación. Estamos tan invadidos de otro tipo de imagen, de un esfuerzo de uno como observador, porque también todos lo somos, y meterle reflexión a eso. Me parece que en ese sentido, pues los dos... magnífica, y creo que claro que el ejercicio tendrá que continuar, por supuesto, en sus procesos pues de creación. Hay una nueva pregunta que dice: hola, es innegable el valor del archivo en este trabajo tan personal. Sin embargo, si alguien fuera a realizar un trabajo de esta envergadura sin acceso a estos procesos, ¿qué aspectos creativos explorarían? ¿Por qué unos y no otros? A ver, bueno, claro. Creo que esto parte del desarrollo que tiene pues en el de Sara, en el de coger los espacios, pues también es por su preparación un poco más audiovisual, más de video, de coger los personajes y desde ahí coger un lenguaje más gráfico como la ilustración puede ser, o la misma fotografía y los soportes que tiene,
pues ahí sí. Ujú. Entonces, como que este desarrollo es muy personal, pero pues lo chévere como que decimos es de este semillero que se creó hoy. Y esos lenguajes, estamos acá complementando con Sara una investigación de un espacio y conmigo una investigación de una relación, es con los demás. Ujú. En cuanto a metodologías dentro de los proyectos, digamos que si hay una investigación para cerrar, yo no tengo autoridad moral para hablar de cerrar porque yo todavía tengo un proyecto demasiado amplio, a mi parecer, pero sí ciertas preguntas así fuera en como lo hablamos en objetos, hablamos de unas cartas, estamos pensando en como una relación de una mamá con su hijo, de una relación de para cerrar, como comenzar a explorar qué es lo que contiene realmente esto de lo que yo quiero hablar. Y se hicieron muchos ejercicios. Lo que yo pensé fue en descartar algún ejercicio metodológico más que por tiempo. Yo hice registro de video en la casa en la que viví, escribí, senté, digamos que lo más importante es tratar de encontrarle un orden, por lo menos para hacer un proyecto. Lo más, lo más importante es tratar de entender que me gusta mucho pensar en que un proyecto pues puede ser a largo plazo y lo más importante siempre para mí va a ser hablar un poco del proceso y que cada etapa para donde va hasta ahora mi investigación, pero el proyecto sigue. Sin embargo, cada parte de cada entrega tiene que tener un rigor de investigación y de con lo que uno se sienta cómodo manejando. Entonces, yo creo que ahí es cuando uno se pone verdaderamente a decidir como con qué se puede meter y con qué no. Por ejemplo, yo nunca objetos que tenía en primera medida, como ni las fotografías, ni el diario, ni nada. Como que ese fue el límite que yo me tracé. Claro. Ujú. Espera, muchas gracias por la respuesta. Dice Manuel Montaña, las posibilidades literarias desde las narrativas de los proyectos son grandes, sobre todo por la... una preciosa pregunta. Claro que sí, o sea, lo literario en los dos está implícito, creo que hay un que la fotografía no está alejada o no está distante de la palabra, ¿cierto? Entonces creo que sí, hay, no sé si quieran añadir algo. Un novelón. Era un novelón. Mira, Ujú. Beatriz, la pregunta de él es más como, ¿hay posibilidad de llevar esto a una antología literaria? Ah, bueno, perfecto. A ver, chicos. Sara. Pues yo creo que sí. Yo creo que todo es realmente posible. El único problema es que creo que tanto Leo como yo, como en muchas más cosas, y de pronto demoraría mucho. Y creo que esa es la razón por la que Leo tiene cosas en vidrio y hace esto y hace lo otro y hay cosas sin terminar. Creo que ya hay cosas empezadas como para, para algo escrito muy, muy grande y parte de fragmentos de los trabajos de qué trata. Creo que eso ya es como una especie de sinopsis de una telenovela y la hijo de madre. Yo creo que le tengo es un poco de miedo a un texto más grande. Creo que también por esta cosa de ser tan dispersos yo lo veo más audiovisual. Ujú. Por eso está la música, por eso está la imagen. Y es eso, es como también un miedo un poco a ese texto grande que se puede volver en una novela mayor. Leo, Gracias. una literatura multimedial y generar una literatura desde diferentes medios. Y creo que sí,
hay unos logros, hay interrogantes que continúan y que acompañan, por supuesto, los procesos. Sin preguntas no hay respuestas, y creo que si lo hablamos, hay unas fortalezas enormes desde la palabra, desde lo que se puede escribir, lo que se puede narrar, lo que se puede interpretar, pero también con la imagen fija en movimiento. Bueno, creo que ha sido muy significativo, para mí ha sido muy grato compartir esta conversa amplia. Y bueno, creo que hay algo más que quieran conversar, compartir Sara y Leo. Si hay alguna pregunta más en el grupo que quieran añadir. Pues agradecerles a todos por aguantarse el tiempo de la charla, que estuvo larguita, y pues invitarlos a que en el chat dejamos Leo y yo y pues indistintamente sí parece que se oficializó lo de semillero, pero mientras que organizamos de ver otros proyectos que tengan una perspectiva por el estilo, incluso si es muy diferente, y también como crear un poco de contacto con esto, porque algo lejano para nosotros. Yo creo que en el momento en el que perdemos el contacto con el desarrollo de otros proyectos, perdemos también un poco de rigor sobre el nuestro. Entonces, revisar qué es lo que estamos haciendo, las preguntas que parecen punzantes y que controvierten, creo que también hacen bien, porque, digamos, hasta donde yo tengo que como retirar el semestre e irme al psicólogo más bien en lugar de estar acá o hacer ambas. Creo que es una decisión válida, tan complicados de hacer, tanto estos que son como muy explícitos en que vean que esta es la herida que me está sangrando, que hay proyectos que no son tan evidentes, pero sí parten de dolor. Entonces creo que tiene un valor muy grande, y pues nada, agradecerte, Beatriz, por estar acá con nosotros. Para mí un lujo enorme. Creo que agradecimiento enorme a Julián Velázquez, que ha posibilitado tantas cosas, siempre querido y entrañado profe. Y bueno, no, a ustedes dos, todos por acompañarnos hoy. Y bueno, seguir la pista siempre es un lujo. Ustedes han marcado grata y amorosamente el programa de fotografía de la... Pues es un orgullo, es una maravilla verlos, Sí, esa presunción siempre que tenemos a veces de interesante leer los escucharlos. símbolos nos quedan cortas Y a bueno, veces. ¿no?